Vamos a hablar del tema nefropatía lúpica. Mi nombre es Carla Paula Pérez López y mi asesor fue el doctor Luis Guillermo Moreno Madrigal. Antes de iniciar con el tema, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología de la nefritis lúpica. Tenemos que la nefritis lúpica es una de las manifestaciones más severas en el espectro de lupus eritematoso sistémico, es decir, de todas las afecciones a múltiples órganos que podemos encontrar, la afectación renal es una de las más importantes. Eh, Tenemos que los pacientes van a desarrollar nefritis lúpica hasta 5 años anteriores al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y que cuando se realiza el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, más o menos del 25 al 50% ya van a tener manifestaciones renales y hasta el 60% de los pacientes van a desarrollar manifestaciones renales en el transcurso de la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico, como pues el complejo de la enfermedad, como ya sabemos, es mucho más frecuente en mujeres con una relación de 6.1 a 13.3 a 1. En cambio, la nefritis lúpica es mucho más prevalente en los hombres, con un porcentaje de 27 al 75% en hombres, comparado con 16 al 52% en mujeres. Y existe una prevalencia de 8 a 180 por cada 100.000 personas de prevalencia de la nefritis lúpica. Tenemos también muy importante que es más común en algunas razas, como por ejemplo en afroamericanos, en los cuales se va a presentar hasta en un 34-51%, en hispanos y también así en hispanoamericanos, en asiáticos y en caucásicos. Algunos factores de riesgo que se han encontrado pues, para la presentación de nefritis lúpica van ahora sí que muy de la mano de la presentación del lupus eritematoso sistémico. Tenemos que hay un fuerte predominio de herencia, hasta en el 43.9% de los pacientes de primer grado con un riesgo relativo de 5.9% van a presentar que han o tienen el antecedente de nefropatía lúpica, van a llegar a presentarlo, pues ahora sí que sus familias de primer grado. Entonces, dentro de las mutaciones genéticas que se han observado, las más importantes son las relacionadas con el aclaramiento del DNA, como son aquellos genes que están relacionados con la síntesis de algunas proteínas, como son la DNA1, la DNAsa gamma, DNAsa 3 y el TREX1, así también como algunos genes implicados en la síntesis de proteínas de la vía del complemento, como son el ACP5, el AGC5, el FAS y STING, y en la producción del interferón 1, como son todas las que podemos ver aquí en la pantalla. Así también aquellas genes que están asociados con la producción de proteínas que tienen que ver en la función y señalización de las células B y las células T, como son estas que estamos viendo, y pues todos aquellos que tengan que ver con proceso inflamatorio, así como otras que son proteínas que tienen que ver con las metilaciones anormales de genes, sobre todo los relacionados con el interferón 1, y falla en la activación del gen TLR7, como por genes del cromosoma X. Esto, pues ya habíamos comentado en algunos temas anteriormente, tiene que ver en general con la mayor prevalencia del lupus en las mujeres. De igual manera, hay factores no genéticos que se han asociado a la producción de nefropatía lúpica, como son el tabaquismo, agentes industriales, pesticidas, las hormonas, sobre todo anticonceptivos orales, luz ultravioleta, infecciones y últimamente se ha comentado un papel en alteraciones en la microbiota intestinal. Respecto a la fisiopatología, tenemos que, como ya comentábamos, pues es muy importante la genética. Entonces, vamos a encontrar polimorfismos genéticos que nos van a llevar a activación de la vía de la inflamación, sobre todo por vías diferentes, como podemos ver de este lado, tenemos cromatina endógena, es decir, material genético, tanto del huésped como de igual manera de ADN microbiano, que tiene que ver con la activación de sensores de ácidos nucleicos.
en dos sitios diferentes, en ambos endosomas y en el citosol. En cuanto a los endosomas, tenemos que vamos a encontrar mutaciones en TLR7, TLR8, TLR99 y en el citosol, pues las que podemos ver aquí, que estamos viendo de este lado. Todas estos, la vía final va a ser la activación de la inmunidad innata y con esto la proliferación de las células B reactivas, que esto nos va a llevar a la señalización de interferón tipo 1 que estamos viendo de este lado. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico tiene la llamada marca de interferón, la cual pues también tiene que ver en los blancos terapéuticos actuales. De este lado estamos viendo lo que ya comentábamos, las mutaciones genéticas que nos van a llevar a la activación de la inmunidad innata, y la inmunidad innata pues como bien sabemos, nos va a llevar a la activación de células dendríticas que van a ayudar a la activación de células T, que a su vez van a llevar a activar células B con la formación de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas pues van a formar inmunocomplejos que van a ir a depositarse en algunos sitios del glomérulo y de esta forma van a causar las alteraciones que encontramos en la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos en esta imagen, en esta gráfica se observa cómo hay una pérdida de las nefronas a lo largo de la vida, de forma normal, como ya sabemos. A partir de los 30 años va a haber una pérdida progresiva de del número de nefronas en las personas sanas. Hay algunos detonantes que nos van a llevar a una pérdida mucho más rápida de los pocitos y nefronas ahora sí que en los humanos. Como son el bajo peso al nacer, se ha asociado a una pérdida de nefronas mucho mayor, y un solo episodio de nefropatía lúpica, vemos cómo declina con un mayor número, más bien un menor número de nefronas funcionales. En cuanto al diagnóstico, hay un gran espectro en el que podemos encontrar a la nefritis lúpica, tanto como una proteinuria en rango subnefrótico en el 80% y una proteinuria franca en el 100%, sin asociación a ninguna otra alguna otra manifestación demostrable. Podemos llegar a encontrar síndrome nefrótico en el 55% de los pacientes al diagnóstico. Síndrome nefrítico también es otro espectro, del 15 al 30%. Y ya en el 15% de los pacientes deteriora la función renal de forma franca. Así también podemos encontrar hematuria en el 80% y leucocituria aislada en el 30%. De igual manera, tubulopatías hasta en el 70% y en algunos pacientes solamente podríamos observar sedimento activo, más o menos en el 30% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, como vemos del lado derecho, actualmente utilizamos los criterios del EULAR-ACR, sin embargo, estos han evolucionado a lo largo de los años. Tenemos los primeros fueron de la ACR en 1982, en la cual se tomaba muy en cuenta lo que es la proteinuria. Que la comentaban como proteinuria persistente, más de 0.5 gramos sobre decilitro o 3 cruces en un estudio de examen general de orina. Así también la presencia de cilindros hemáticos, granulosos, tubulares o mixtos. En el 2012, aparte de las proteínas, o más bien la proteinuria persistente, ya se comenzó a utilizar el índice proteinuria creatinuria mayor de 0.5. También, pues parecido a lo que comentábamos, la determinación de proteínas en orina de 24 horas, en el que se observará más de 0.5 gramos en las 24 horas. La presencia de cilindros granulares, hemáticos, tubulares o mixtos. Y lo más actual, desde el 2019, los criterios de la EULAR-ACR ya comentan la presencia de títulos de ANAS o mayor de 1 en 80, la proteinuria más de 0.5 gramos en 24 horas y la biopsia renal, que como ya contamos, pues es sin duda el diagnóstico, el estándar del diagnóstico de la nefritis lúpica, en la cual si encontramos una nefropatía lúpica de clase 3 o 4, pues es totalmente diagnóstica, o una biopsia renal con nefritis lúpica 2 o 5. Vamos a hablar más adelante de las subclases de nefropatía lúpica. En cuanto ahora sí que al diagnóstico, hay indicaciones muy precisas para la realización de biopsia renal. Estas son la presencia de proteinuria mayor de 0.5 gramos en 24 horas,
como comentábamos antes, un índice de proteinuria, creatinuria mayor de 0.5, la presencia de sedimento activo o un deterioro inexplicado de la función renal. Cualquiera de estas nos hace necesaria la realización de una biopsia renal con tal de llegar a un diagnóstico de certeza. Y también tenemos algunas indicaciones para repetir la biopsia renal en el caso de que ya tuviéramos una biopsia previa, como son el aumento, la reaparición de proteinuria en pacientes que ya había, pues ahora sí que ya había cedido la proteinuria, síndrome nefrótico o sedimento activo, que vuelva a aparecer, como comentábamos, en aquellos pacientes en los cuales ya no se presentó, aumento de la creatinina sérica o una evolución desfavorable a pesar de un tratamiento efectivo, la refractariedad o a tratamientos inmunosupresores y la incertidumbre en el grado de actividad o cronicidad para decidir el tratamiento. Es decir, en resumen, si tenemos duda sobre aún con un tratamiento o no hay respuesta al tratamiento idóneo, pues es una indicación para repetir la biopsia renal, así como que tengamos sospecha de que se trata de una nefropatía no lúpica o pues se agregó alguna otra clase de nefropatía. Hay, ¿cómo podemos decir que la biopsia renal es satisfactoria? Pues esta debe contar con 10 o más glomérulos para poder hacer el análisis histopatológico. Y utilizamos 3 métodos, que son la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica para realizar o clasificar a los pacientes en las clases. Aquí, a grosso modo, tenemos que se clasifican en clase 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hablar de cada una de ellas. La clasificación que se maneja actualmente es la del ICN-RPS, que clasifica la nefritis lúpica en varias clases. La clase 1 es la llamada mesangial mínima. Aquí en la microscopía óptica, como vemos aquí en la imagen, pues es prácticamente normal. Los glomérulos van a ser normales. Sin embargo, en la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos mesangiales, sobre todo C1Q y C3. Entonces, prácticamente aquí es un paciente que clínicamente no demuestra ninguna alteración y que se realiza, no sé, la biopsia y observamos un glomérulo normal, pero con presencia de C3 y C1Q. Entonces, esta es la menos prevalente en cuanto a las biopsias. La clase 2 es la proliferativa mesangial, en la cual en la microscopía óptica, como vemos en la imagen, vamos a encontrar hipercelularidad del mesangio, más de 3 células mesangiales con expansión de la matriz mesangial. Y en la inmunofluorescencia podemos ver depósitos subendoteliales o aislados. En esta imagen podemos ver la expansión del mesangio con un pequeño incremento de la celularidad mesangial. Esta sería la clase 2. La clase 3 es la llamada proliferativa focal, en la cual se va a subdividir en 3A, 3C y 3AC, que es una clase mixta que incluye tanto lesiones de 3A y de 3C. 3A se trata de lesiones activas y 13 de lesiones crónicas en las cuales vamos a ver un patrón esclerosante. En la microscopía óptica se va a observar una proliferación de mesangial menor del 50%, en menos del 50% de los glomérulos con lesiones extracapilares o endocapilares, así como depósitos inmunes subendoteliales con o sin alteración en el mesangio. Esta imagen nos muestra lesiones proliferativas focales y segmentarias, como se señala con las flechitas, pero son menores del 50% de los glomérulos. La clase 4 es la llamada proliferativa difusa, que la diferencia entre 3 y 4 es el porcentaje de glomérulos afectados. En la clase 4 ya vamos a encontrar una afectación en más del 50% de los glomérulos, con afectación segmental o global, endo o extracapilar con depósitos subendoteliales, como vemos en esta imagen. Y de igual manera, la clase 4 se divide en 4S, que son, si observamos lesiones segmentarias, 4G, si son lesiones globales, y ambas pueden ser tanto A como C, que se refiere a lesiones activas,
o C crónicas que son de un patrón esclerosante, o AC si tienen tanto proliferación que nos muestra de algo, un proceso activo o un proceso esclerosante, las dos, ahora sí que las dos juntas. En esta imagen pues podemos ver una nefropatía lúpica clase 4 con proliferación activa de forma difusa, es decir, sería una clase A. Y la clase 5 tenemos que es la llamada glomerulonefritis o nefritis lúpica membranosa, en la cual encontramos depósitos subendoteliales globales o segmentarios en la microscopía óptica con o sin alteraciones en los mesangios. Esta puede ocurrir en combinación con otras clases, es decir, podemos tener clase 5 junto con clase 3 y clase 5 junto con clase 4 y puede haber glomerulosclerosis en el menos del 50% de los pacientes. Como vemos aquí en la imagen, esta se ve material, lo que vemos en azul, estas pequeñas como tinciones azul, material extramembranoso y depósitos mesangiales, que son clásicos de la clase 5. De este lado tenemos un patrón de espigas, como vemos aquí en la imagen, en la flecha que se señala, y cúpulas a lo largo de los capilares periféricos. Es una tinción con meteramina de plata. La clase 6 es ahora sí que la más avanzada y en la cual pues prácticamente los pacientes ya se encuentran en una enfermedad renal ya terminal. En esta, lo característico es la esclerosis global, es decir, la esclerosis avanzada. En más del 90% de los glomérulos ya se observan esclerosados y ya no hay actividad residual, o sea, es prácticamente ya un patrón crónico. Clínicamente, eso fue respecto a la histopatología, pero clínicamente tenemos algunas características o algunas manifestaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar que un paciente se encuentra en alguna de las 6 clases que ya comentamos. En la clase 1 ya comentaba, la creatinina suele ser normal, es decir, son pacientes generalmente asintomáticos, un creatinina normal, y la analítica urinaria, es decir, el examen general de orina, la recolección de proteínas prácticamente sin alteraciones. Este tipo de nefritis lúpica tiene un pronóstico excelente y va a progresar a enfermedad renal terminal en menos del 1%. La clase 2, en estos también podemos encontrar la creatinina normal, pero aquí vamos a observar proteinuria en rango subnefrótico o con microhematuria. Aquí tenemos que si tenemos un paciente con síndrome nefrótico y en la cual encontramos una nefritis lúpica y se reporta clase 2, pues habría que descargar otro tipo de positopatía. Aquí el pronóstico también es bueno, a menos que el tipo, porque como ya bien sabemos puede variar de un tipo a otro. Si una clase 2 se modifica a clase 3 o 4, aquí ya el pronóstico no es tan bueno. Sin embargo, una clase 3 va a tener un porcentaje de progresión en enfermedad renal crónica terminal del 5%. La clase 3 está caracterizado por la presencia de proteinuria franca, hematuria, y en ocasiones aquí ya podemos observar síndrome nefrótico. Muy característicamente ya hay hipertensión y la creatinina comienza a aumentar. Aquí el pronóstico es bueno si no tenemos enfermedad e insuficiencia renal, es decir, si ya no hay afectación como tal de la creatinina. Sin embargo, pues el pronóstico ya empieza a declinar. Aquí tenemos que el 30% de los pacientes de clase 3 van a progresar a enfermedad renal crónica terminal. La clase 4, esta es la forma más frecuentemente biopsiada, es decir, en una biopsia al azar, la forma más que clásicamente se encuentra con mayor frecuencia es la clase 4. Y aquí pues también ella es clínicamente significativa. Aquí encontramos ya proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, se observa ya una mayor disminución de la traza y filtrado glomerular. Y característicamente en estos pacientes encontramos títulos altos de anticuerpos anti-DNA y también complemento bajo. El pronóstico aquí ya no es tan bueno y hay una progresión de enfermedad renal crónica terminal hasta en el 32% de los pacientes. La clase 5, en ella podemos ver generalmente síndrome nefrótico franco, pero también proteinuria sin llegar a rango nefrótico. Aquí la función renal generalmente es normal,
pero se asocia a hipertensión y microhematuria. Aquí los niveles de anticuerpos, anti-DNA y complemento generalmente son normales o menos altos o bajos, y el pronóstico, pues sí, aquí ya es malo. Si persiste con proteinuria a pesar del tratamiento, la progresión a enfermedad renal crónica terminal es del 18%. La clase 4 ya es, como comentábamos, el peor escenario, un deterioro severo de la función renal, generalmente asociada con proteinuria y sedimento normal. Y aquí el pronóstico es sombrío. Prácticamente todos los pacientes se encuentran ya en enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de diálisis o hemodiálisis con terapia sustitutiva de la función renal. Como parte del diagnóstico tenemos dos índices que se utilizan para ayudarnos a entender la actividad de la enfermedad. El primero es el índice de actividad, en el cual va a tomar en cuenta dos grandes rubros, que son las anomalías glomerulares. Lo que encontramos, si encontramos proliferación celular, necrosis fibrinoide o cariorexis, semilunas celulares, trombos dialinos o asas de alambre, o infiltración de leucocitos, o también las anomalías tubulointersticiales, en las cuales lo importante aquí es la infiltración de monocitos. Y el índice de cronicidad, que se divide de igual manera en dos, con las anomalías en los glomérulos, si observamos esclerosis o semilunas fibrosas, y anomalías tubulointersticiales, en las cuales podemos ver fibrosis intersticial y atrofia tubular. ¿Cómo se toman estos índices? Pues se dice que la enfermedad está activa si suman más de 2 puntos y cronicidad más de 6. Se le da 0 puntos si no hay ninguna de las que ya comentábamos, 1 punto si cualquiera de los ítems es leve, 2 puntos si son moderados, 3 y si son severos. Y la necrosis fibrinoide y las semilunas, esas se toman como pues, por 2, ¿no? 2. La puntuación máxima en el índice de actividad es 24 y la puntuación máxima en el índice de cronicidad es 12. Ahora, respecto al tratamiento, tenemos que el tratamiento de la nefritis lúpica pues tiene objetivos muy precisos. Los primeros pues es lograr una remisión rápida de la enfermedad activa. Como ya comentábamos, un solo brote de nefritis lúpica va a llevar a una progresión, a una pérdida de los glomérulos de forma muy importante. También prevenir brotes nuevos de enfermedad renal, prevenir la progresión hacia enfermedad renal crónica, reducir la morbilidad y mortalidad, minimizar la toxicidad asociada al tratamiento, que pues como ya bien sabemos no es inocuo, y preservar la fertilidad. Vamos a hablar más adelante de los fármacos que se usan para esto. Principalmente estos objetivos son para las clases 3 y 4, que son las que progresan pues con mayor... Ahora sí que de peor forma, porque la clase 6, pues prácticamente ya es un paciente que se encuentra en enfermedad renal crónica terminal. El tratamiento de la nefritis lúpica se divide en dos grandes grupos. El tratamiento de inducción, que es el primero que se va a dar al diagnóstico, y el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de inducción se trata de administrar inmunosupresión intensiva con varios fármacos, que vamos a comentar más adelante, y tiene una duración de 3 a 6 meses. El tratamiento de mantenimiento, su principal objetivo es la prevención de brotes de la enfermedad, y esta pues es un tratamiento realmente prolongado, casi de por vida en la mayor parte de los pacientes. Tenemos que, pues, lo primero es hacer diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. En pacientes que tengamos el diagnóstico hay que hacer seguimiento con examen general de orina y los niveles de creatinina. Y aquí si ya observamos decremento de alguno de estos, pues vamos a sospechar la nefropatía lúpica. El tratamiento pues se va a basar con la clasificación histológica. Decíamos que son 6 clases. El tratamiento de la clase 1 y clase 2 prácticamente es con beta bloqueadores. Podemos utilizar hidroxicloroquina y glucocorticoides e inmunosupresores dependiendo del rango de proteinuria presente. El tratamiento de las clases 3 y 4 también incluyen bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hidroxicloroquina y terapia inmunosupresora adicional, que vamos a comentar más adelante cuál es la utilizada.
la clase 5, de igual manera, bloqueadores de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, hidroxicloroquina, y en pacientes con síndrome nefrótico, glucocorticoides o algún otro inmunosupresor. Y la clase 6, prácticamente el tratamiento es el de la enfermedad renal crónica terminal. En la mayor parte de los casos, la terapia es sustitutiva de la función renal. En cuanto al tratamiento de inducción, hay varios fármacos que se pueden llegar a utilizar. Todos los pacientes prácticamente al inicio se va a utilizar el esteroide, ¿no? Tenemos en este estudio, es un estudio de terapia en la nefritis lúpica, publicado en 1986 en el New England Journal of Medicine, en el cual se trató de un estudio que incluyó a 107 pacientes con nefritis lúpica activa. Se les dio un seguimiento a 7 años de la función renal y se utilizaron dos terapias, una u otra, prednisona a dosis altas o prednisona a dosis bajas más terapias citotóxicas. Y el resultado fue que hubo una mejoría en cuanto a la supervivencia y a la respuesta a aquellos pacientes en los cuales se utilizó una dosis baja de prednisona más una terapia inmunosupresora. Tenemos aquí otro estudio que también, en el cual este anterior es como un estudio que demostró que el uso de esteroide más otra terapia, ¿no? Y aquí principalmente se enfocó hacia la terapia con ciclofosfamida, que es una de las terapias que más se utilizan en la nefritis lúpica. Este estudio se llamó Eurolupus Nephritis Trial, fue realizado en el año 2002, fue un estudio multicéntrico que incluyó a 90 pacientes que tuvieron diagnóstico de nefritis lúpica clase 3 o 4. En este se les dio como tratamiento dosis altas de ciclofosfamida de forma intravenosa, 8 pulsos, con una dosis de 0.5 gramos sobre metro cuadrado, con un incremento de 200 miligramos de acuerdo a leucocitos hasta una dosis máxima de 1500 miligramos por cada pulso. Esto comparado con dosis bajas de ciclofosfamida, es decir, 22 pulsos y después 500 miligramos mensuales de ciclofosfamida de forma fija. Aquí se encontró que los pacientes con esta clase de nefritis lúpica, es decir, clase 3 y 4, es más efectivo y con menos efectos adversos dar tratamiento con ciclofosfamida intravenosa en dosis bajas que comparado con dosis altas. Es por esto que la terapia más utilizada consiste en dar bolos de esteroide más ciclos de ciclofosfamida intravenosa en dosis bajas. En conclusión, el tratamiento, ya comentábamos, es utilizar el del ELT, que es dosis bajas de ciclofosfamida. En caso de querer utilizar dosis altas o en quienes se debería utilizar dosis altas, es en aquellos pacientes que tienen una creatinina sérica mayor de 3 miligramos sobre decilitro, en aquellos pacientes en los cuales se encuentran semilunas o necrosis fibrinoide, o aquellos que no respondan al esquema con dosis bajas. Hay otro esquema que utiliza 500 miligramos por vía intravenosa cada 2 semanas, seguida de 6 infusiones en total de ciclofosfamida, seguidas de acetropina, 2 miligramos por kilogramo de forma diaria. En conclusión, ciclofosfamida, bolos de esteroide más ciclofosfamida en dosis bajas, a menos en aquellos pacientes que tengamos creatinina más de 2, que encontremos semilunas, como ya comentábamos, o necrosis fibrinoide, o que no respondan a este esquema, se utilizarían ya dosis altas de ciclofosfamida intravenosa. Otro tratamiento utilizado, otro fármaco muy utilizado es el micofenolato de mofetilo. El uso de este fármaco se basa en un ensayo realizado en el 2005, publicado en el New England Journal of Medicine, que es el que encontramos aquí en la imagen, en el cual fue un ensayo aleatorizado de no inferioridad que incluyó a 140 pacientes. Es decir, la intención era ver si ciclofosfamida versus micofenolato de mofetilo, el micofenolato era inferior o no era inferior a la ciclofosfamida.
Para este estudio se les dio una dosis de micofenolato de mofetilo de 1 gramo por día hasta 3 gramos al día como dosis máximas, contra una dosis de 0.5 gramos por metro cuadrado de ciclofosfamida intravenosa hasta 1 gramo por metro cuadrado entre 24 semanas. El outcome primario fue la remisión a las 24 semanas y el outcome secundario fue una remisión parcial a las 24 semanas. Se encontró que el micofenolato de mofetilo no es inferior a la ciclofosfamida, que tiene mejor espectro de seguridad y mejor efecto a largo plazo. A partir de este estudio fue cuando se comenzó a utilizar la terapia con micofenolato de mofetilo. Sobre todo en quienes se va a utilizar el micofenolato de mofetilo, en aquellos pacientes de raza latina, en pacientes de raza hispana y de raza negra, porque se ha visto que en estos grupos raciales hay una mejor respuesta con el micofenolato de mofetilo comparado con la ciclofosfamida. Hay otro estudio que avala lo ya comentado, que se llama, fue el estudio Aspreva Lupus Management Study, el llamado ALPS, en el cual fue un estudio clínico aleatorizado que se realizó en el año 2009, que incluyó a 370 pacientes con nefritis lúpica clase 3 o A clase 5, en los cuales se les dio una dosis de micofenolato de mofetilo de 3 gramos al día por 23 semanas, comparado con una dosis de ciclofosfamida de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de forma mensual por 24 semanas. Ambos grupos, aparte de recibir micofenolato o ciclofosfamida, recibieron prednisona hasta una dosis de 60 miligramos por día. El outcome primario, pues fue un decremento en el índice creatinina, proteinuria, creatinuria, y una mejoría en la estabilización de la creatinina sérica. El outcome secundario fue una remisión renal completa y actividad de la enfermedad y el espectro de seguridad de cada uno de los fármacos. No se encontró una diferencia significativa, lo único que ya comentamos, únicamente se vio que hay una mejoría en algunas razas, como son la raza latina, la hispana, en las cuales hay una mejor respuesta con micofenolato de mofetilo. Por lo tanto, tenemos que el micofenolato de mofetilo va a ser una alternativa razonable al uso de ciclofosfamida, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que tienen deseos de procrear, ya que la ciclofosfamida genera una mayor tasa de falla testicular y de falla ovárica. Por lo tanto, en pacientes jóvenes preferimos el uso de micofenolato de mofetilo. También en aquellos pacientes no asiáticos, dividido de 2 a 3 gramos por día, de 2 a 3 dosis, se utiliza el micofenolato de mofetilo, y en pacientes asiáticos a una dosis de 1.5 a 2 gramos por día. También en aquellos pacientes que no toleran el micofenolato de mofetilo, se puede utilizar micofenolato sódico. Y es recomendable medir la curva sérica de la dosis de micofenolato de mofetilo, la cual se debe mantener de 30 a 45 miligramos por hora por litro, ya que esta es la dosis que se ha asociado a mejor respuesta. Como ya comentábamos, el micofenolato de mofetilo se prefiere en pacientes de raza negra o en pacientes hispanos, porque observamos una mayor respuesta en estos pacientes. Se han buscado múltiples fármacos, además del esteroide, de la ciclofosfamida y del micofenolato de mofetilo, y algunos de ellos son el tacrolimus. Hay un estudio realizado, que es el que muestro aquí en la diapositiva, realizado en el 2019. Se trató de un metaanálisis en el cual la intención era detectar la eficacia y seguridad del tacrolimus como tratamiento de inducción en la nefritis lúpica, para el cual se utilizó tacrolimus más esteroide versus ciclofosfamida más azo con tacrolimus más esteroide versus micofenolato de mofetilo más esteroide. Aquí los outcomes fueron la remisión completa, la remisión parcial, la disminución de la proteinuria, del sedimento, la albúmina, la tasa de filtrado glomerular y los rangos de DNA, de anticuerpos anti-DNA C3, C4, y la disminución del SLEDAI, que como ya veíamos, pues es la escala que nos mide la actividad de la enfermedad.
Se encontró en este estudio que el tacrolimus es efectivo y seguro en la inducción, como terapia de inducción en pacientes con nefritis lúpica. Entonces, como comentábamos, el tacrolimus va a inducir remisión completa en una proporción similar al ciclofosfamida intravenosa y al micofenolato de mofetilo, sin diferencias importantes en los efectos adversos, en la mortalidad o en las tasas de progresión de la enfermedad renal crónica. Al comparar tacrolimus y micofenolato de mofetilo por 6 meses como tratamiento de inducción, los pacientes con tacrolimus se observó que tuvieron más recaídas a 5 años comparado con los pacientes que recibieron micofenolato de mofetilo. Es por esta razón que, a pesar de que tacrolimus sí produce inducción a la remisión, ahora sí que la persistencia de esta remisión es menor comparado con ciclofosfamida y micofenolato de mofetilo. Por lo tanto, se sigue prefiriendo micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida en los pacientes y tacrolimus como opción en pacientes que no toleran estos fármacos o pacientes que no responden a la ciclofosfamida o al micofenolato de mofetilo y en pacientes embarazadas. Ahora, hay otros estudios con otro tipo de fármacos que se observaron, que se han estudiado algunos otros fármacos, como comentaban, como es el rituximab, sobre todo en un estudio que se llama Estudio Lunar, que se llevó a cabo en el año 2012. Este fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, en el cual se dio tratamiento de forma concomitante con micofenolato de mofetilo y esteroides, y se aleatorizó a otros pacientes a recibir rituximab a una dosis de 1 gramo o placebo en días 1, 15, 168 y 182. El outcome primario fue la respuesta renal a la semana 52. Los resultados fue que no se encontró beneficio al uso de rituximab, es decir, no se vio que disminuyera la proteinuria. Y se comentó aquí algo que se llama depresión de células B asociado a un efecto del rituximab. Esto se comenta que o se sospecha que genera un incremento del BAF con repoblación rápida de células B y por lo tanto una recaída. Y esta es la razón por la cual no se utiliza rituximab como tratamiento de inducción en la nefritis lúpica. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, tenemos que, a pesar de que encontremos una remisión o logremos una remisión clínica con el tratamiento de inducción, hasta el 44, casi el 45% de los pacientes van a presentar actividad histológica posterior a la remisión y hasta el 30.5% de los pacientes pueden presentar recaídas a pesar del tratamiento de remisión y que hayan respondido a este. Los regímenes para un tratamiento de mantenimiento consisten en dar prednisona a una dosis de 5 a 10 miligramos por día, más uno de los siguientes fármacos. Pueden ser micofenolato de mofetilo a una dosis de 1 a 2 gramos por día, azathioprina a una dosis de 1 a 2.5 gramos por kilogramo por día, ciclosporina a dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo por día, o tacrolimus hasta lograr una concentración plasmática de 4 a 6 nanogramos por mililitro. Tenemos que una vez que se alcanza la remisión en la nefropatía lúpica proliferativa, debemos cambiar a terapia de mantenimiento con dosis bajas de esteroide e inmunosupresores. Este estudio, el estudio llamado Maintain Nephritis Trial, fue realizado en el 2015. Es un estudio que comparó azathioprina versus micofenolato de mofetilo como tratamiento de mantenimiento posterior a la inducción con ciclofosfamida intravenosa más esteroide. El outcome primario fue el tiempo hasta que volvieron a recaer los pacientes y la reducción de la creatinina a los 3 meses. El outcome secundario fue el número de recaídas severas, actividad de la enfermedad, medido por la SLEDAI y el CLAM. Entonces, aquí lo que encontramos en este estudio, pues fue que podemos utilizar cualquiera de los dos fármacos, ya sea micofenolato de mofetilo o azathioprina.
como ya comentábamos antes. Tenemos otro estudio que es el llamado estudio ALMS, que fue realizado en el 2011, que es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, que comparó diclofenolato de mofetilo, 2 gramos al día, versus azatioprina, 2 gramos por kilogramo por día, más placebo, en pacientes con remisión tras 6 meses de la inducción. Todos recibieron, además de lo anterior, 10 gramos de prednisona al día. El outcome primario fue el tiempo a la falla del tratamiento, el aumento al doble de la creatinina, la recaída renal o la necesidad de terapia de rescate. El outcome secundario fue el tiempo a los componentes individuales de falla y los efectos adversos. Y pues podemos ver en este otro estudio que una vez lograda la remisión de la inducción en la nefritis lúpica proliferativa, pues hay que hacer un cambio a la terapia con mantenimiento. El mantenimiento puede ser con azatioprina o con micofenolato de mofetilo. Los pacientes que recibieron ciclofosfamida intravenosa deben esperar más o menos 2 a 4 semanas antes de hacer el cambio o el switch. El tratamiento se continúa en mantenimiento. La dosis de prednisona oral debe ser de 0.05 a 0.2 miligramos por kilogramo por día, la menor dosis requerida para mantener la remisión. Y la duración de la terapia de mantenimiento pues es incierta. Realmente la mayor parte de los pacientes van a tener terapia de mantenimiento de por vida. Las recomendaciones pues van hasta como mínimo de 3 años posterior a la inducción. El tratamiento de la nefritis lúpica clase 1 y clase 2, ya habíamos comentado en el esquema previo que todos los pacientes con esta clase de nefritis lúpica deben recibir bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No está muy claro si en esta clase de pacientes los inmunosupresores tengan un papel importante. Sin embargo, en caso de utilizarlos, pues Eular recomienda dar prednisona de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo por día, solos o en combinación con azatioprina 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, en aquellos casos en los cuales encontremos proteinuria mayor de 1 gramo por día o hematuria glomerular. El tratamiento de la nefritis lúpica clase 5, tenemos que en esta clase de nefritis lúpica hay poca evidencia de efectividad de la terapia inmunosupresora. Sin embargo, se recomienda el uso de esta solo si la proteinuria es más de 3 gramos por día o más de 2 gramos por día en asiáticos. En los pacientes con glomerulonefritis membranosa idiopática se puede considerar el uso de tacrolimus o rituximab. Y algunas terapias adyuvantes antiproteinúricas, control de la hipertensión y comorbilidades también pues deben utilizarse. Los glucocorticoides, su uso pues es de forma individualizada, basado también en las manifestaciones extrarrenales, es decir, si encontramos alteraciones dermatológicas, principalmente articulares o alguna otra. Y el uso de antimaláricos en el lupus eritematoso sistémico puede llegar a reducir el riesgo de desarrollar nefritis lúpica. Por eso en el cuadro anterior, en el inicial respecto al tratamiento, se recomienda para algunas clases. En pacientes con nefritis lúpica se incrementan las posibilidades de remisión, la disminución de recaídas y la progresión a enfermedad renal crónica terminal. Como recordamos, pues sobre todo la hidroxicloroquina tiene riesgo de toxicidad retiniana si su uso es mayor de 5 años. Por lo cual, pues hay que tener en cuenta eso y hacer revisiones de fondo de ojo o enviar al oftalmólogo de forma seriada. Todos los pacientes con nefritis lúpica, como conclusión, deben recibir fármacos antimaláricos. Y la monitorización de la enfermedad va a variar respecto a diferentes guías. Basándonos en CADIGO, que es como de las más importantes, podemos decir que el criterio para decir que hay una respuesta completa es que encontremos una disminución de menos del 0.5 gramos por día o un retorno de la creatinina sérica a la línea de base previa. Una respuesta parcial es cuando hay un decremento en la tasa filtrada mayor del 50% y si no había proteinuria, pues que sea en un rango nefrótico, ¿no? O una reducción de menos de 3 gramos por día.
no hay respuesta si no se observa cualquiera de las que comentamos para remisión parcial a pesar del tratamiento.